Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a este culto de este día viernes. ¿Sí? Sean todos muy bienvenidos. Vamos a gozarnos grandemente en este culto. Quiero comenzar con los anuncios para este domingo 4 de abril, domingo de resurrección. Empezaremos con las actividades muy temprano, a las 6 de la mañana. Este culto será dirigido por la Unión de Jóvenes. Este culto será virtual y lo pueden ver ustedes en vivo. Pueden seguirlo en vivo. Ya saben los canales por los que se transmite. Después, a las 11 de la mañana, este mismo domingo, tendremos el culto matutino, el cual es presencial. Están todos muy cordialmente invitados a celebrar la resurrección de nuestro Salvador Cristo Jesús por este culto en la mañana. Después, ya por la tarde, a las 5 de la tarde, se transmitirá también el culto cantata, ¿sí?, por la orquesta y el coro de nuestra iglesia. Este únicamente será virtual y también lo podrán ver por las redes sociales. Comencemos con nuestro culto. El llamamiento a la adoración se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25. Dice: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oremos. Amantísimo Padre Celestial y buen Señor, estamos aquí delante de su presencia, Padre, para adorarle, para glorificarle, para alabarle, Señor, en este viernes. Gracias, Padre, porque nos sigue dando la fuerza, el amor y todo lo que necesitamos como sus hijos, Padre, para seguir sobreviviendo, Señor, en estos tiempos de tanta calamidad y de tanta necesidad, Señor. Gracias porque nos sigue sosteniendo con su amor y su misericordia. Perdone todas nuestras faltas, Señor, y rogamos y suplicamos, Señor, que no nos deje, Señor, que no se olvide de nosotros, que seguimos adorándole, que seguimos rogándole, Señor, su misericordia y su justicia. Gracias, Padre. Todo esto se lo pedimos por los méritos únicos de nuestro Salvador y Señor Cristo Jesús. Amén. Enseguida vamos a tener el periodo de alabanza y será dirigido por nuestro hermano Edgar Sánchez. Inmediatamente después tendremos un canto especial. El Señor resucitó, aleluya, muerte y tumba ya venció, aleluya, con su fuerza y su virtud, aleluya, cautivo a la esclavitud, aleluya.
En memoria de mi pan comer, en memoria de mi beber, en memoria de mi a Dios pedir por su voluntad rogar. En memoria de mí predicar, en memoria de mi bien hacer, en memoria de mí la puerta abrir, dejad a mi hermano entrar, la puerta abrir. Pan comer mi cuerpo es la copa, el pacto es la sangre preciosa y mi cuerpo recordaré. Recordar en memoria de mí, siempre orar, en memoria de mí, siempre amar, en memoria de mí, a Dios buscar de corazón, solicitar de corazón a Dios. Hacedlo en memoria de mí. Hacedlo en memoria de mí. En memoria de mí. Continuamos con este culto de este viernes y vamos a tener la lectura bíblica. Busquen en sus Biblias el capítulo de Lucas 23 y vamos a leer los versículos del 44 al 46. Dice la palabra de Dios: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora pongamos mucha atención y vamos a escuchar en labios del pastor hermano Tomás Mijares Flores, que atiende la congregación Sol de Justicia. El título de este sermón se llamará ¿Por qué murió Jesús? Sí, buenas tardes, que Dios les bendiga en esta tarde.
Doy gracias a Dios porque me permite estar en este lugar para compartir contigo la palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Tomás Mijares y quiero compartir contigo lo que Dios hizo en mi vida. Pero antes de compartir esto, quiero que nos hagamos una pregunta y quiero llevarte a la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, verso del 44 al 46. Dice la escritura de esta manera: cuando era como la hora sexta, había tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esta tarde quiero pedirte que allí donde tú te encuentras, permitas que la palabra de Dios entre a tu hogar, pero también te invito a que la palabra de nuestro Dios llegue a tu corazón, ya que el día de hoy traigo un mensaje para ti y espero que sea de bendición a tu vida. Y quiero compartir contigo, quiero que nos hagamos esta pregunta: ¿por qué murió Jesús? Seguramente tú tendrás muchas razones o tendrás muchas respuestas hacia esta pregunta, pero quiero que vayamos a la palabra de Dios para poder entender algunas razones por las cuales Jesús murió en esa cruz del Calvario. Y te quiero invitar allí en Lucas capítulo 24, verso del 44 al 46, que dice de esta manera. Si quieres, ahí pon atención a la palabra de Dios. Es cuando Jesús ya había resucitado y dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí podemos ver el por qué murió Jesús. Lo primero que quiero que vayas a la palabra de Dios y que contestemos esta pregunta conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, verso 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La primera respuesta a esta pregunta es que Cristo murió por amor a ti, por amor a mí. Porque aún estando en nuestra condición, Cristo murió en esa cruz del Calvario, porque era tanto el amor de Dios que te tiene a ti y que me tiene a mí. Y en esta tarde quiero invitarte a que reflexiones cuánto Dios te ama. Y la palabra de Dios, o Dios, no solamente nos dice en palabras que Él nos ama, sino que podemos ver a través de la Escritura que nos lo demostró al enviar a su Hijo a este mundo a morir en esa cruz del Calvario. Entonces podemos contestar a esta pregunta: el por qué murió Jesús. Porque tanto te amó Dios a ti, tanto me amó Dios a mí, que aún estando en la condición en la cual usted y yo nos encontrábamos, Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por mis pecados. Y podemos ver, mis amados hermanos y amigos que nos están acompañando, espero que podamos entender el por qué murió Jesús en la cruz. Murió porque Dios te amó tanto, Dios te ama. A veces pensamos que nadie nos ama, a veces nos sentimos despreciados, nos sentimos desechados, pero déjame decirte que Dios te ama, no porque yo te lo diga, porque la palabra de Dios así lo dice. En Juan 3:16, quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios, allá San Juan capítulo 3, verso 16, que dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos ver, hermanos, amigos que nos acompañan, que
Cristo murió porque te amó tanto. Cristo murió para otorgarte la vida eterna. Aquí podemos ver en San Juan capítulo 3, verso 16, dice que Dios ama a toda la humanidad. Así lo dice la palabra de Dios, que Dios nos ama a todos. Pero solamente aquellos que creen en Jesucristo, solamente aquellos que creen en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pueden obtener esa vida eterna. Aquí podemos ver que Dios nos da libre albedrío. Dios nos ama, pero Dios nos da libre albedrío. Dios nos da libre albedrío para que tú y yo decidamos si creemos o rechazamos creer en Cristo como el Señor, como el Salvador de nuestras vidas. Y podemos ver, mis amados hermanos y amigos, en Juan capítulo 3, verso 16, nos dice que Cristo murió porque Dios te amó tanto. Que Cristo murió para poder otorgarte la salvación y la vida eterna. Pero esto es decisión tuya. Tú decides si obtienes lo que Jesús te ofrece o lo que Dios te ofrece a través de la muerte de Cristo o rechazas el mensaje de Dios. Déjame decirte también que la palabra de Dios no solamente nos dice que nos ama, no solamente nos dice que nos otorga o nos regala vida eterna, sino también la palabra de Dios dice que cuando nosotros aceptamos el mensaje de Dios, aceptamos la vida eterna, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, verso del 7 al 10, dice que cuando nosotros hacemos eso, entonces conocemos a Dios, entonces amamos a Dios, porque Él nos amó a nosotros primero a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por usted y por mí. Podemos ver, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan, en Primera de Juan, capítulo 4, verso del 7 al 10, nos dice de esta manera, que Él nos amó a nosotros primero, antes que nosotros le amáramos. Y cuando nosotros le amamos es cuando nosotros aceptamos el mensaje o la salvación que Jesús ofrece a nuestra vida. Dice la palabra de Dios de esta manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí podemos ver cuán grande es el amor de Dios para tu vida. Aquí podemos ver que Dios no solamente dijo te amo, sino que envió a su Hijo al mundo a morir en una cruz para otorgarte la vida eterna. Pero la decisión es tuya, la decisión es mía. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros aceptamos lo que Dios ofrece a nuestra vida, entonces conocemos a Dios, entonces somos hijos de Dios, entonces tenemos ese amor de Dios en nuestros corazones. Déjame decirte que la palabra de Dios nos habla en una parábola del hijo pródigo, en la cual este hijo en una ocasión, dice la escritura, en Lucas 15 nos relata esta parábola y nos relata diciendo, ¿verdad?, que el hijo en una ocasión le dijo al padre: ¿sabes qué? Me voy de tu casa y voy a hacer lo que yo quiera. Y dice la palabra de Dios que este hombre malgastó todo lo que tenía, vivió de una manera perdida, Pero este hombre en su perdición, él recapacitó y dijo: Padre, te he fallado. Reconoció su pecado y dijo: voy a ir a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón a mi padre. Y dice la escritura que cuando este hijo iba a casa, dice que el padre corrió y le abrazó y le besó. Podemos ver en esta porción de la palabra, me identifico con ella, ya que yo estaba perdido.
Y no me di cuenta hasta que Dios me mostró su amor, hasta que entendí el amor de Dios, hasta que entendí que Dios me estaba esperando con los brazos abiertos para sanar mis heridas, para curar todo aquel daño que me había hecho la sociedad. Déjame decirte que el día de hoy Dios te invita a venir a Él para poder sanar todas tus heridas. Y podemos ver, mis amados hermanos y amigos, el por qué murió Jesús, por el amor que Dios te tenía a ti y Dios me tenía a mí. ¿Por qué murió Jesús? Porque a través de la muerte de Cristo podemos obtener la salvación y la vida eterna. Porque a través de la muerte de Cristo podemos obtener la vida eterna y podemos obtener la comunión con Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. Pero déjame decirte que la palabra de Dios también nos habla que Jesús murió porque tenía que rescatarnos. Tenía que pagarse un rescate por nuestras vidas, ya que nuestras vidas, cuando no venimos al Señor, están hundidas en el pecado. Están hundidas en el pecado y alguien tenía que pagar ese precio para poder rescatarnos de la vana manera en la cual usted y yo nos encontrábamos. Y si usted se encuentra en esa situación, déjeme decirle, ¿verdad?, que Cristo pagó un precio para que usted fuera rescatado, liberado. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14, de esta manera, dice de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Podemos ver que Jesús murió porque alguien tenía que rescatarnos. Alguien tenía que rescatarnos ¿de qué? De nuestros pecados. De nuestros pecados. Jesús murió para poder rescatarnos del pecado, para poder rescatarnos de la condenación eterna. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. La palabra de Dios dice que el regalo de Dios es vida eterna. La palabra de Dios dice que Dios te ama aún en la condición en la cual tú te encuentras. Déjame decirte que no solamente nos rescata del pecado, nos rescata también de la condenación, ya que el pecado nos conduce a una condenación, a una muerte, al infierno mismo. Pero podemos ver que Cristo murió en la cruz para rescatarnos de ese pecado, para rescatarnos de la condenación eterna que nos esperaba. Solamente la muerte de Cristo es la que hace posible esto en tu vida y en mi vida. Y no solamente para rescatarnos del pecado y de la condenación, sino que también murió para rescatarnos del dominio de las tinieblas. Antes de conocer al Señor, déjame decirte, quiero contarte, yo no conocía nada de la Biblia, yo no sabía nada de Dios, pero estaba hundido en el pecado, en los vicios, en todo lo que se llama pecado, y nadie me podía sacar de ahí. No me podía sacar mi esposa, no me podían sacar mis hijos, no me podía sacar mis padres. Nadie podía sacarme de esa vana manera de vivir, de esos vicios, de esa vida a la cual yo llevaba. Solamente, ¿sabes quién me pudo sacar? Cristo. Cristo me pudo sacar de ahí. Cristo me trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Porque yo era bueno, no. Déjame decirte que no. Era una persona pecadora, era una persona que le fallaba a Dios, era una persona que a todas partes iba, menos a una iglesia, menos a leer la palabra de Dios. Pero déjame decirte que la muerte de Cristo hace posible que yo entienda el amor de Dios, pero la muerte de Cristo hace posible que me rescate y me saque de esas calles. Yo recuerdo cuántas veces anduve vagando por esta área, por el centro de la ciudad. Cuántos años pasaron que anduve ahí vagando, haciendo maldades, haciendo cosas desagradables delante de los hombres, delante de Dios. Cuántas veces tuve que ir a prisión por andar haciendo cosas desagradables, pero solamente Cristo me rescató.
Solamente cuando entendí el amor de Dios, solamente cuando llega Cristo, rescata nuestra vida, la saca de esa sociedad, la saca de esa forma de vivir. Pero solamente esto es posible a través de Jesucristo. Cristo puede cambiar tu vida. Cristo puede cambiar tu corazón. Cuando tú y yo, cuando tú entiendes como lo hice yo, cuando yo entendí que Dios me amaba, cuando yo entendí que alguien pagó un precio por el pecado que yo estaba cometiendo, cuando yo entendí que le entregué, creí en Jesús, cuando le entregué mi vida al Señor, entonces Él me rescata de mi manera de vivir. Déjame decirte, ¿verdad?, que alguien tenía que pagar ese precio, y ese precio lo pagó Cristo, y ese precio le costó la sangre de Cristo. Podemos ver que la palabra de Dios dice en Mateo 20:28, dice de esta manera. Quiero leértelo para que podamos entender realmente lo que hace la muerte de Cristo. Dice la Escritura en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Déjame decirte que solamente Cristo puede rescatarte de tu vana manera de vivir. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, cuando tú reconoces que tú estás mal, cuando tú le entregas tu vida a Cristo, entonces Dios hace la obra en nuestros corazones. Dios hace la obra en nuestras vidas. Porque déjame decirte también, 3 cosas quiero decirte por las cuales Cristo murió en la cruz. ¿Por qué Jesús murió? Por el amor que Dios tenía para toda la humanidad. ¿Por qué Jesús murió? Porque alguien tenía que pagar un precio, alguien tenía que rescatarnos de esa manera de vivir, de ese pecado. Pero déjame decirte que también Jesús murió porque teníamos que ser perdonados, porque necesitábamos el perdón de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 2, verso del 13 al 15, de esta manera. Quiero que me acompañes ahí con la palabra de Dios. Dice de esta manera, Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús murió para perdonar tus pecados y mis pecados. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a perdonar tus pecados? ¿Cuándo perdonó mis pecados que había? ¿Cuándo los perdonas? Cuando nosotros reconocemos nuestra condición. Cuando tú y yo comprendemos cuál es nuestra condición de pecado, es cuando Jesús nos perdona. ¿Por qué? Porque es necesario que entiendas o que entendamos que estoy en pecado, que estoy mal, que estoy haciendo las cosas desagradables delante del Señor. Yo creo que para esto no necesitas mucha ciencia. Saber que tú estás mal, saber que estás viviendo en pecado. No, yo creo que no nos tienen que explicar qué es pecado. Pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Y cualquier persona conoce cuando está viviendo en pecado. Yo lo conocía, yo lo sabía que estaba viviendo en pecado. Tú lo sabes que estás viviendo en pecado. Y no porque yo lo diga, dice la palabra de Dios allá en Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Entonces podemos ver que Jesús nos perdona cuando nosotros reconocemos nuestra condición. Cuando yo me doy cuenta de que soy pecador, es cuando Cristo nos perdona. Porque déjame decirte que yo sabía cuál era mi condición.
Yo sabía que estaba mal delante de Dios. Yo sabía que estaba mal delante de la sociedad. Pero yo quería seguir viviendo de esa manera. Hasta que llega un tope a tu vida. Hasta que Dios habla a tu vida. Entonces tú entiendes, ¿verdad? Tú entiendes que es necesario reconocer que estás mal. Pero no solamente es reconocer que estás mal, sino también es necesario confesar. Es necesario confesar vuestros pecados. Es necesario decirle al Señor con nuestros labios y con nuestro corazón que yo estoy mal, que necesito de Él, que necesito ser cambiado, que necesito ser transformado por el Señor. Pero lo tienes que decir con el corazón. No solamente hay que confesar, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere con el corazón que Dios levantó de los muertos, será salvo. Entonces es importante que entendamos que Cristo murió para perdonar nuestros pecados, pero es necesario confesar nuestros pecados, pero es necesario reconocer nuestros pecados. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios, o también debemos de arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Y qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse quiere decir que tengo que abandonar mi mala manera de vivir. Pero usted solo no va a poder. Necesita a Cristo, necesita a Jesús en su vida. Yo le quiero contar algo de mi testimonio. Cuando yo estaba en esa situación, yo le decía al Señor: mira, Señor, yo sé que estoy mal. Yo sé que estoy haciendo las cosas desagradables delante de ti. Yo reconozco que tú eres el Señor. Yo reconozco que tú puedes transformar las vidas. Yo no puedo cambiar mi vida, yo le decía al Señor, pero yo sé que tú sí puedes cambiar mi vida. De esa manera Dios transforma el corazón del hombre. De esa manera Dios transformó mi vida. De esa manera Dios puede transformar tu vida cuando tú reconoces, cuando tú confiesas y cuando tú te arrepientes. Arrepentirte es dejar aquello que no le agrada a Dios. ¿Con tus propias fuerzas? No, con la ayuda del Señor. Por eso Jesús murió en esa cruz del Calvario para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Entonces podemos ver, hermanos y amigos que nos acompañan, que Jesús murió. ¿Por qué? Porque te amaba tanto, porque Dios te ama. Aún en la condición en la cual tú te encuentras, Dios te sigue amando. ¿Por qué murió Jesús? No solamente eso, sino para rescatarnos, para sacarnos de esa vana manera de vivir. ¿Por qué murió Jesús? Para perdonar nuestro pecado. Entonces podemos ver, hermanos y amigos que nos acompañan, que Cristo murió por amor a ti, que Cristo murió para perdonar tu pecado, que Cristo murió para darte vida eterna, para que tú pudieras tener comunión con Él. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Déjame decirte que Dios está tocando la puerta de tu corazón, que no soy yo el que te estoy hablando, que es la palabra de Dios, es Dios mismo hablando a tu corazón. Y en este día Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida. Pero es necesario que tú le abras tu corazón y que tú reconozcas y que tú confieses y que tú te arrepientas de tu pecado. Y entonces tu vida va a ser diferente. Déjame decirte, con esto quiero terminar. Déjame decirte que a mí Dios, Jesús, me rescató hace más de 20 años. Déjame decirte que a mí me hablaron probablemente cuando tenía 16 años de la palabra de Dios. Pero una y otra vez me hablaban y una y otra vez rechazaba a Cristo. Una y otra vez no aceptaba. Una y otra vez me burlaba. ¿Por qué? Porque a mí me agradaba vivir de esa manera.
Pero déjame decirte que si yo hubiera aceptado a Jesús en mi vida, en mi corazón a los 16 años, no hubiera pasado todo lo que pasé. Por eso yo te invito en esta tarde que tú no desaproveches esta oportunidad que Dios te da el día de hoy. Acepta a Jesús en tu corazón y tu vida será diferente, porque murió Jesús para darte vida y para transformar tu vida y para hacerte una nueva criatura. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, porque te amó tanto Dios, te sigue amando, porque te ama tal como eres, porque te quiere salvar, porque te quiere transformar, porque quiere que seas una nueva criatura. En esta tarde yo te invito a que reflexiones, invites a Cristo a venir a tu corazón y tu vida será diferente. Ya nunca volverá a ser la misma. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra nos damos cuenta el por qué moriste en la cruz del Calvario. A través de tu palabra nos damos cuenta cuán grande es el amor tuyo que tienes para toda la humanidad. A través de tu palabra nos damos cuenta que tú moriste para poder salvarnos de la condenación eterna, para poder rescatarnos y para poder perdonarnos. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder hacer una entrega total de nuestra vida, hacer una entrega total de nuestro corazón y a tratar de seguirte y obedecerte. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes. Amén.